Recuerden que hoy es nuestra tercera clase. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectaron el día de ayer, que se conectaron el primer día y que se conectan el día de hoy. Sé que hoy sábado puede ser un poco difícil para muchas personas, sobre todo porque en las horas de la mañana sigue siendo jornada laboral. Pero igual recuerden que todas las clases quedan grabadas. Les voy a compartir entonces el enlace de la primera clase, que nuestra primera clase fue el día sábado, perdón, fue el día jueves. Hoy sería nuestra tercera clase día sábado. Sin embargo, normalmente también se las comparten a ustedes vía WhatsApp. Para las personas que estén en el grupo de WhatsApp, les van a ir compartiendo día a día, clase a clase, y en YouTube se las suben paulatinamente, editan, por ejemplo, esos espacios muertos o espacios, por ejemplo, donde es el descanso para que puedan tener entonces una buena repetición. ¿No les han pasado la primera? La segunda, no, apenas está la primera. Les van pasando paulatinamente, es decir, pasan 2 días y se las comparten. Sí, la de ayer todavía no está porque como les mencionaba, la deben editar en esos espacios muertos para que ustedes puedan tener pues una buena repetición. Entonces les voy a mostrar en YouTube para las personas que quizás son nuevos. Acá están todas las clases, pues no solamente las de nosotros, sino en general las que dicta toda la corporación. Y acá está la de nosotros, formación en autismo y otros trastornos infantiles. Cuando ustedes entonces le dan clic, aparece la primera clase, la clase del día jueves. Acá entonces está toda la clase y paulatinamente o conforme pues van pasando los días, van subiendo las otras clases. Sin embargo, también se las comparten, como les había mencionado, vía, vía WhatsApp, no de YouTube, sino de Zoom. Entonces les voy a compartir. Ese es el enlace de la primera clase. Ese es el enlace, sí, de la primera clase. Y ahí la idea es que ustedes guarden ese enlace de YouTube porque ahí van a aparecer entonces el resto de clases que vamos a ir subiendo. Sin embargo, de todas maneras, yo todos los días, pues igual les comparto como las clases que vayan subiendo para que se puedan ir desatrasando, sobre todo, por ejemplo, las personas que no lograron estar en la primera clase o que no lograron estar, por ejemplo, en la clase del día de hoy, que como les menciono también es una jornada laboral. Bueno, vamos a compartir entonces, bueno, Aga estaba preguntando sobre el canal, ojalá está, bueno, yo se los compartí. No, Gabriela, ya te lo compartí, es este, ese es el enlace. Lo subieron hoy, se actualizó hoy. Ujú. Conforme igual van pasando los días, como les mencionaba, yo se los voy a ir subiendo para que ustedes entonces puedan irse pues desatrasando, guardando las clases. A veces pueden que durante las clases no se generen dudas, pero ya pues de pronto como ya revisando toda la clase o revisando todo el diplomado, digan, ah, bueno, me quedó esta duda, entonces la idea es que ustedes también lo puedan resolver con las clases grabadas. Siempre van a quedar para ustedes, es decir, no se van a borrar. La idea es que ustedes entonces, pues ya digamos que es tarea pues como del estudiante guardarla en un lugar, digamos, en poner la pegatina, pues el enlace, no sé, en un Word para que sepan dónde ubicarla. Ayer estábamos hablando entonces de dos aspectos fundamentales, que era la teoría de la mente y la teoría de la cognición social, que son dos teorías explicativas para lo que sucede en la persona con trastorno del espectro.
No son las únicas teorías explicativas, eso creo que ya lo he mencionado. La primera que estábamos trabajando fue teoría de la mente y cognición social, al igual que hemos hecho en las otras tres primeras clases. Voy a hacer un pequeño resumen para las personas que se conectan el día de hoy. Entonces, la teoría de la mente y la teoría de la cognición social, recuerden que estas dos van muy ligadas también a lo que es la parte de la empatía y que yo les mencionaba que la cognición social es como un puente o algo mucho más grande que abarca también la teoría de la mente. Es decir, la engloba. Está la teoría de la mente dentro de la cognición social, si lo queremos ver de esa manera. Y mencionábamos entonces que esa teoría de la mente es nuestra habilidad. ¿Para qué? Para poder atribuir, para poder pues atribuir en otros creencias, deseos, intenciones, emociones también y incluso conocimientos, tanto a uno mismo como a los demás, y que eso implica también reconocer en los demás que los demás tienen unas emociones diferentes a nosotros, unos pensamientos diferentes a nosotros, y que la cognición social, que como les mencionaba es algo un poco más amplio, es un constructo que se va formando cuando nosotros vamos interactuando a nivel social, cuando somos inmersos en un contexto social y que son habilidades necesarias. ¿Para qué? Para reconocer emocionalmente al otro, para la parte de la empatía, como les mencionaba, también está inmiscuida la parte de la empatía acá, la regulación emocional, la parte de la interacción. Eso es algo que revisábamos ayer. Vimos también esas redes neuronales y esas estructuras a nivel neurobiológico que están vinculadas con ese sistema de intención mental, con ese sistema de atribución, cómo es el autorreconocimiento. Entonces veíamos, por ejemplo, acá ayer la corteza prefrontal ventromedial, la corteza orbitofrontal, que recordemos que está relacionada con esa evaluación de recompensas sociales y castigos sociales, cómo lo interpretamos, y que habían otras teorías desde la corriente neurocognitiva, una corriente, digamos que la corriente sociocognitiva tiene mucho que ver también con bases a nivel neurobiológico. No podemos nunca desconocer el funcionamiento cerebral del ámbito psicológico o el ámbito comportamental, están directamente vinculados, y que hablábamos de la teoría de la disfunción ejecutiva, que nos propone entonces pues una explicación sobre lo que pasa en esa parte del autismo, como esa neuroanatomía de la corteza prefrontal, dorsolateral, la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior que revisábamos, perdón, tienen entonces una explicación muy coherente en el por qué en el autismo podemos encontrar déficit en organización, déficit en la planificación, problemas en la atención. Cuando me refiero a problemas en la atención es por esa atención sobreselectiva, que a veces hay una inhibición de respuesta, entonces interrumpir la conducta de los demás o interrumpir, por ejemplo, cuando la otra persona está hablando, que de hecho, pues como les mencionaba también ayer, tiene muchísimo que ver con lo que es la teoría de la mente y la cognición social, que nos permite saber cuándo hablar, cuándo poder interactuar, y que también mencionábamos la rigidez cognitiva, que hay una dificultad ahí, digamos, y que es una de las tareas cuando se evalúa a nivel neuropsicológico que se pueden ver más afectadas, porque hay mucha rigidez cognitiva, hay mucha rigidez también en el comportamiento, y que hay una preferencia por esas rutinas que son estrictas, hay una resistencia al cambio. Entonces vimos cómo eran las funciones ejecutivas a nivel general en el autismo. Vimos también cómo el control inhibitorio y ese control cognitivo eran dos áreas que estaban muy relacionadas con la corteza prefrontal. Recuerden que la corteza prefrontal son las tres primeras partes de nuestra corteza frontal, que es un poco más amplia, pero que ahí es donde están nuestras funciones que nos permiten planificar, que nos permiten controlar esos impulsos, gestionar nuestro tiempo, por ejemplo, y realizar tareas de pronto un poco más flexibles. Y revisábamos lo que son las corrientes neurocognitivas también, como la teoría de la coherencia central débil,
o la coherencia central debilitada, que también entonces la mencionábamos como una, una habilidad que todos tenemos, las personas neurotípicas, las personas neurodivergentes, todos tenemos la coherencia central, algunos la tienen mucho más fuerte que otros, no es única y exclusivamente una teoría de la coherencia central debilitada en el autismo. Hay otros perfiles neuropsicológicos que también se ven allí, pero que les mencionaba entonces que esta teoría nos la propone Yura Fritsch. Yura, ojalá la revisen, es muy interesante todo lo que ella nos propone, no solamente nos propone aspectos relacionados con lo que es el autismo, nos propone otras áreas y que nos decía que, claro, como en el autismo hay una interpretación quizás fragmentada de lo que ven, de lo que observan, nuestro cerebro, ¿qué hace? Entra a la información de tipo sensorial, de tipo a nivel cognitivo, de tipo a nivel social, y nosotros la integramos. Ver como el todo, no solamente las partes, no solamente los fragmentos, y que por eso entonces hay una dificultad, entre comillas, en esa lectura social que nosotros todo el tiempo debemos hacer. Es decir, por eso hay una coherencia central débil. Entonces, en lugar de integrar de manera global, como típicamente se hace, se pueden centrar más en esos detalles que son muy específicos, en detalles que les llaman más la atención, lo que obviamente afecta en la persona con autismo, esa capacidad, ¿para qué? Para poder interpretar el contexto, el contexto general de una situación. Entonces, cuando tenemos una persona con coherencia central fuerte o coherencia central típica, ven la imagen completa, no solamente las partes de un todo. ¿Y qué entendemos en esa relación de la coherencia central debilitada con el trastorno del espectro autista? Entonces, acá, por ejemplo, vemos y que pues en general es un concepto que es importante tenerlo en cuenta y que hay unas características muy centrales en el autismo y es que hay una preferencia en la persona con autismo por esa parte de las dificultades, pues hay dificultades en entender, interpretar el lenguaje figurado, una preferencia por esas rutinas y actividades estructuradas que también estaba allí, pero que no son las únicas. Hay una preferencia por ese procesamiento local de la información. Entonces, cuando hablamos que las personas con coherencia central débil tienden a enfocarse más en esos detalles que son individuales, más que en la información global. Entonces, esa información, en lugar de pronto de integrarse todos los detalles en una visión global, se va a ver fragmentada. Por ejemplo, podrían fijarse las personas con autismo, igual ayer también les mencionaba que esto depende mucho como del nivel de autismo, no es que todas las personas con autismo tengan exactamente el mismo nivel de experiencia central, no, pero que sí podrían fijarse más en elementos específicos de algún objeto, cualquier objeto en específico. No sé, voy a coger un objeto cualquiera acá, entonces, eso es una USB y tiene pues como un llaverito de un pimiento. Entonces, la persona con autismo puede centrarse solamente en las texturas, en los colores y de pronto no captan la función o el propósito general. Si yo les muestro esto, pues así, creo que así es más notorio que es una USB. Si yo les muestro esto, ustedes me dicen inmediatamente, ah, es una USB. ¿Para qué sirve la USB? Pero una persona con autismo, aunque sabe para qué sirve una USB, se puede centrar en las partes de la USB. Entonces se puede centrar en que esto es retráctil o se puede centrar en que tiene un pimiento. Entonces es eso. Ahí apunta esa teoría de la coherencia central debilitada de interpretar esas señales, de mirar solamente esos colores, las texturas, y que hay dificultad no solamente en esto, en la preferencia del procesamiento local, que así se llama a nivel del funcionamiento cognitivo, sino que también las personas con autismo van a tener dificultades para comprender el contexto. Entonces, acá es donde yo les mencionaba esta parte. La comunicación social, uno en la comunicación social todo el tiempo está teniendo que interpretar el lenguaje figurativo, el lenguaje de pronto
a nivel verbal y no verbal, y que las personas con autismo entonces no van a captar el significado, un significado implícito en una conversación con alguien, con un interlocutor, o que pueden de pronto como de forma literal entender esas expresiones figurativas del lenguaje o entender el sarcasmo y que pueden tener también problemas para integrar esa información que requiere el contexto. Entonces, como una comprensión de un cuento o la interpretación de una escena compleja. Tuve un paciente que pues tenía un alto coeficiente intelectual, entonces miren que acá esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, pero le causaba mucha dificultad comprender las fábulas. Las fábulas entonces son, pues es un estilo literario donde entonces hay también, digamos, una moraleja y que las fábulas principalmente están relacionadas como con animales, entonces para él no tenía mucho sentido que los animales, por ejemplo, en una fábula hicieran actividades que hacen los humanos, como caminar, como hablar, como tener, no sé, una casa. Entonces, por ejemplo, las fábulas le costaba muchísimo como abstraer esa moraleja porque no comprendían pues muy bien la relación entre por qué un animal iba a hacer lo mismo que un humano. Entonces, es esa interpretación de una escena compleja, es esa interpretación de un cuento, la interpretación como de las fábulas y como les digo, la persona pues, el chico que evalué, pues no tenía ninguna dificultad a nivel intelectual. Entonces, miren que, ojo acá, no tiene nada que ver con esa parte de la habilidad intelectual, pero sí también hay que hablar que en esa coherencia central debilitada, que es importante también recalcarlo, vemos un perfil de fortalezas, un perfil también de debilidades. No solo es debilidad, es decir, el hecho de no entender el contexto social no quiere decir entonces que tengan todas las debilidades, no. También de hecho hay una habilidad y es que pues es una habilidad que se potencia y que se debe potenciar y es que en algunos casos esa tendencia a tener una coherencia central debilitada va a estar asociada con una habilidad que es más sobresaliente, una habilidad que resalta en tareas donde requieren de pronto mucha atención como al detalle, entonces matemáticas, arte, tareas de pronto un poco más técnicas como la programación. Más adelante vamos a ver a dos personas con autismo, que son dos artistas muy famosos, de hecho muy reconocidos, donde empezaron entonces a utilizar esa coherencia central debilitada para aplicarla a habilidades artísticas. Entonces, en general, esa coherencia debilitada da a la persona con autismo una dificultad en esa ubicación en el contexto social. Nosotros en el contexto social todo el tiempo estamos en función de conocer el tono implícito de la voz. Si una persona, por más que de pronto no tenga una expresión facial de enojo y me habla con un tono seco, con un tono duro o de mandato, pues yo implícitamente como que entiendo que de pronto es una norma o que de pronto la persona está molesta por algo sin necesidad de pronto de observarle el rostro. Y ahí ya estoy haciendo una coherencia central. También identificar esas claves faciales del interlocutor. Entonces, si una persona frunce el ceño, entonces acá está la parte opuesta. Si una persona me habla y frunce el ceño, es como si les estuviese yo hablando y frunzo el ceño, ustedes van a decir, pero ¿por qué la profesora está enojada? Entonces ahí es donde está esa parte de las claves faciales, de las claves también en ese tono de la voz, en la prosodia, del lenguaje, captar también el sentido de las palabras más allá de su literalidad. Si yo a una persona le digo eh, una, una analogía, un ejemplo, tú tienes un corazón de oro, pues muy posiblemente una persona con autismo inmediatamente me pueda decir como que un corazón de oro, los corazones no son de oro, los corazones son de músculos, sangre, etcétera. Entonces es eso, es lo que le estoy tratando de decir de pronto a la persona es que pues es bondadosa o es una persona muy dadivosa, pero no comprenden la literalidad y se van muy a lo literal. Y que también esta teoría de la coherencia central
en la persona con autismo, por ejemplo, incorporar experiencias y recuerdos, lo que podríamos hablar o llamar desde el sentido técnico como la memoria autobiográfica, va a estar debilitada, porque entonces al ver solamente pequeños fragmentos, como pequeños espacios o pequeñas partes inconexas en muchos casos, les va a dar dificultad para integrar el todo, que así funcione esa parte de la memoria. Y acá tenemos una frase entonces que es importante tener en cuenta, y es la siguiente. En consecuencia, a esa percepción desintegrada de la realidad, genera, según esta teoría, la teoría que nos propone Ibram Fritsch, una percepción muy básica de la realidad centrada en el mundo físico, que, como les mencionaba, son parcelas inconexas del mundo. Y hay una frase que explica muy bien lo que pasa en las personas con autismo y es la siguiente, que nos puede ilustrar, y es la siguiente. Los árboles no dejan ver el bosque. Si nosotros hacemos pues un análisis un poco más profundo, entendemos que los árboles hacen parte del bosque. Los árboles conforman el bosque, o sea, un bosque es un grupo de árboles. Entonces ahí está la teoría de la coherencia central, que se fijan solamente en esas pequeñas partes, que en este caso en la analogía serían los árboles, y no en la globalidad, no en la totalidad, que sería todo el bosque. A eso es lo que apunta Yura Fritsch con la parte o con la teoría de la coherencia central debilitada. Al igual que veíamos en, en las otras teorías, que ya hemos revisado entonces varias, nosotros debemos tener en cuenta que ni por un lado la teoría de la coherencia central debilitada nos explica la totalidad de los signos y síntomas que podemos encontrar en el autismo, ni por otro lado la teoría de la mente. Es decir, cada una de estas teorías explicativas conforman una pequeña pieza de ese rompecabezas grande que es el diagnóstico de autismo y que debemos analizarlo no de manera individual, sino de manera global para cada una de las teorías para comprender más a fondo lo que pasa en el autismo. Antes de ver otra teoría, entonces vamos a ver un poco lo que es la coherencia central que nos propone Yura Fritsch. Vamos a ver entonces un video explicativo de este aspecto. Recording in Ahí estuvimos entonces escuchando a Yura Fritsch un poco sobre la teoría de la mente y en una parte explico esa parte de la teoría de la coherencia central debilitada que pasa en el autismo. Entonces es muy importante comprender que son dos teorías que si bien son, digámoslo así, independientes, tienen una relación principalmente porque ambas nos dan esa capacidad para comprender también lo que es el contexto social. Vamos a ver otra teoría, es una teoría de las neuronas espejo. Entonces, el ser humano tiende o nosotros tendemos a imitarnos mutuamente cuando nos encontramos en situaciones de interacción social, es a través de la imitación que nosotros nos podemos entonces reconocer, que podemos empatizar, que podemos incluso aprender de los demás. Y esta teoría de las neuronas espejo en general, como les digo, no es única del autismo. En un segundo les comparto nuevamente la pantalla. La teoría de las neuronas de espejo es una teoría que toma como base esas neuronas de espejo, literalmente se llaman así. Eh, Giacomo Risolati fue un neurocientífico italiano, o es un neurocientífico italiano que empezó con su equipo a investigar qué pasaba con los primates, por qué se imitaban unos con otros,
Y digamos que más allá de lo que quería encontrar, se topó accidentalmente, porque realmente fue una investigación, entre comillas, accidental, sobre cuál es el soporte biológico, cuál es la función como tal biológica de la empatía, que es un concepto que ya hemos revisado, y empieza a describir cómo la teoría de las neuronas de espejo, pues es una propuesta, de hecho, muy nueva. Empieza entonces a explicar cómo comprendemos las acciones de los demás, cómo comprendemos esas intenciones, las acciones en general, a través de ese sistema específico que son las neuronas espejo. Entonces, en general, ¿qué son las neuronas espejo? Para ya explicarles un poco cómo se relacionan o cómo se van a vincular con la teoría del autismo, con esa parte de trastorno del espectro autista. Y es que las neuronas espejo son un tipo de neuronas específicas que lo que hacen es que, pues, son grupos, se interconectan y se activan. Se activan cuando una persona realiza una acción, cuando nosotros observamos a otra persona realizar la misma acción, y fueron descubiertas, como les digo, es muy reciente, en los años 90 muy recientemente, por, pues eran varios neurocientíficos, ya como Rizzolatti fue la persona que lideraba la investigación, pero estaban estudiando la corteza premotora en monos principalmente y, como les digo, accidentalmente llegaron a las neuronas espejo. Entonces, un ejemplo, si yo tomo una taza, ¿sí? Si yo pues o tomo, por ejemplo, agua, ciertas neuronas de tu cerebro se van a activar cuando vemos a otro hacer otras acciones. Y realmente las mismas neuronas también se activan cuando vemos a alguien, por ejemplo, eh, bostezar, por ejemplo, cuando vemos a otro que está sufriendo, que está sintiendo dolor, se van a activar esas neuronas espejo. Y hay unas principales funciones. Lo primero es que nos da una comprensión de las acciones, es decir, son neuronas espejo, ¿por qué? Porque reflejan o permiten, entre comillas, simular lo que otra persona está haciendo. Es decir, internamente lo que nosotros vemos, una persona, no sé, está tomando agua o está comiendo un helado, por ejemplo, nos ayuda a comprender las acciones de los demás y pues que también las neuronas de espejo nos permiten una imitación, son fundamentales en ese aprendizaje por imitación, como les mencionaba. Entonces, nosotros como seres humanos aprendemos a través de la imitación, a través de lo que nosotros nos muestran, principalmente, por ejemplo, el lenguaje se aprende a través de la imitación, de ver a otros hablar, de escucharlos a los demás, y que la imitación es una piedra, creo que es una piedra angular en el aprendizaje por imitación, especialmente en ese desarrollo infantil. Aprendemos mucho más cuando somos pequeños por imitación, pero que pues está a lo largo de toda nuestra vida. Y que también esas neuronas de espejo se cree que ayudan a experimentar lo que los demás sienten. Ayer yo les estaba dando el ejemplo del hombre que estaba en el entierro o el hombre que estaba pues, enterrando a una persona que quizás era querida para él y cómo contribuía también esa parte de la empatía y las emociones y está vinculada con las neuronas de espejo, que nos permiten entonces reflejar lo que el otro, pues, lo que el otro está percibiendo, lo que el otro está sintiendo, y empiezan entonces a proponer que esas neuronas de espejo empiezan a facilitar la evolución de lo que les menciono, la evolución del lenguaje, al conectar con los gestos, al conectar con los sonidos, al comprender mucho mejor lo que son los significados. Entonces, si digo estoy tomando agua, lo hago. Entonces, así vamos consolidando el aprendizaje y hay muchas investigaciones que entonces nos empiezan a dar dónde están las neuronas de espejo. Y acá tenemos lo siguiente, cuando se observa una cara alegre, una cara expresando cualquier emoción, alegría, tristeza, frustración, enojo, se activan esas áreas somatosensoriales. Miren que acá está la corteza premotora, la que estaban investigando principalmente pues el equipo de Giacomo Rizzolatti, y también está la corteza somatosensorial. Por eso decimos que es un área somatosensorial o somático-sensorial porque está ubicada acá o están ubicadas acá. Recuerden que son un tipo de neuronas que están ubicadas en esta zona que vemos acá, donde pues cuando observamos a alguien se activan para detectar en el otro esas acciones, nos permiten también
imitar, nos permiten reflejar las emociones de los demás. Por eso entonces a muchas personas, por ejemplo, si estamos viendo una entrevista en televisión, un ejemplo, que estén entrevistando a una persona que fue damnificada por X o Y motivo, o una persona que sufrió algún atentado y esté llorando en televisión, lloramos también o nos sentimos conmovidos por esa entrevista, por las emociones que nosotros a través de esas neuronas espejo, a través de esa corteza somatosensorial, corteza premotora, área específica somatosensorial, captamos y entendemos. Entonces, en las personas con autismo se está comprometiendo esa capacidad que ya hemos visto y que estas neuronas espejo no están muy desligadas de las teorías que ya hemos revisado anteriormente. La cognición social y la teoría de la mente tienen mucha relación con las neuronas espejo, entonces hay un compromiso, hay menos actividad, hay menos conectividad en esas redes neuronales que conforman las neuronas espejo, entonces hay una posibilidad de que, por ejemplo, al ver al otro llorando, quizás no puedan comprender qué está pasando. No es que no sientan, eso es muy importante diferenciarlo, porque hay un neuromito también relacionado con el autismo que es un mito y ya, o sea que no hay como bases para decir ello. Y dicen, ah, no, es que las personas con autismo no sienten. Claro que sienten, sienten como cualquier otra persona. Solo que al ver, por ejemplo, en otro, esas neuronas espejo no se van a activar, les va a costar un poco más acceder de pronto como a la comprensión de las emociones ajenas y hay una mayor actividad cerebral. No solamente en la teoría de las neuronas espejo o en la teoría de pronto de, entre comillas, ponernos en el lugar del otro, que es la parte de la empatía, que está muy relacionada, está en estas áreas, no. Hay otras áreas que también son muy importantes para comprender y son las áreas del lenguaje, pero también, por ejemplo, esta parte de la corteza prefrontal medial, que es una alerta conductual, el cíngulo posterior, que está ubicado en esta parte más central, ahí donde está la regulación emocional. Hay también una percepción consciente de la información y áreas específicas también para el ámbito del lenguaje. Entonces, cuando nosotros intentamos ponernos en el lugar del otro, cuando esa parte, pues como de la empatía, que como les dije que va más allá, pues la teoría de la mente se activan otras áreas cerebrales, no solo se van a activar no solo se van a activar las neuronas espejo, sino que también áreas que están implicadas en esa comprensión de las emociones, en esas intenciones, en la perspectiva de pronto de los demás. Y aquí está la corteza prefrontal medial, que es esta parte de acá, que está en rosado, que ya habíamos en otra ocasión hablado de ella, donde no solamente es la alerta conductual, sino que también está involucrada y la función principal de la corteza prefrontal medial es una evaluación de los pensamientos, de las perspectivas que pueden tener los demás. Entonces es una región que nos ayuda muchísimo a comprender esas intenciones, a comprender esas creencias que tienen las demás personas y tiene un rol fundamental en esa parte de la empatía. Entonces es esencial, primero pues porque la teoría de la mente, como ya habíamos mencionado, está vinculado, pero también tenemos el surco temporal superior, que es esta parte de acá, esta pequeña parte que ven en rosado, donde está ubicado o donde está pues, como más centrado en que en ese rol de la empatía porque nos ayuda a interpretar, nos ayuda a predecir comportamientos ajenos, a partir de qué, a partir de los movimientos que nosotros vemos en los demás, a partir de las expresiones faciales que percibimos y que procesa toda esa información de las acciones de los terceros, de las acciones de los demás, cómo entonces esa dirección de la mirada y el movimiento va a estar allí. Tenemos también la ínsula, que es importante también tenerla en cuenta, o sea, no es la única, pero la ínsula también, la ínsula anterior, está también acá, el lóbulo parietal inferior, eh, donde entonces también nos ayudan a intervenir en esa integración de la información sensorial, en esa percepción de lo que son los espacios, nos ayuda también a diferenciar entre el yo y el otro, es decir, mi persona y la persona
externa, pues un tercero, lo cual entonces nos permite también comprender como las experiencias de los demás. Y en cuanto a la relación del autismo, eh, empieza entonces algunos investigadores a proponer que hay una disfunción, como les mencionaba, hay una disfunción en ese sistema de neuronas espejo que va a estar muy relacionado con esas dificultades en la interacción social, con esas dificultades en la empatía que se observan y que son pues muy generales en el autismo. Entonces, la teoría de la mente, pues sí, ya sabemos que es un sistema neuronal, son neuronas que se conectan, pero que en el autismo están menos activos y que por eso explica las dificultades que son muy consistentes para imitar, por ejemplo, acciones de los demás, para comprender las emociones de los demás. Estoy hablando de la comprensión, no es que no sientan la emoción de los demás, es comprender directamente y también las intenciones de los demás. Es importante entonces mencionar que no solamente las neuronas espejo van a explicar lo que pasa en el autismo, también hay otros aspectos que ya hemos revisado. Entonces, recuerden que lo importante acá de esas teorías es no verlas pues ni siquiera fragmentadas o no centrarnos solamente en una teoría, sino verlas como pequeños rompecabezas de un todo. Bueno, vamos a utilizar entonces estos minutos que nos quedan de tiempo para responder algunas dudas, algunas preguntas. Ahí entonces ya culminaríamos la temática de las teorías explicativas del trastorno del espectro autista, que recuerden que estamos en el módulo número 1. Bueno, por acá, buena pregunta. Ah, bueno, por acá voy a hacer como esta pregunta. El receso es a las 10:30, hora colombiana. Sí, las neuronas de espejo son muy, muy, muy interesantes. ¿A qué se refiere? Esa es una pregunta de Beto. ¿A qué se refiere alerta conductual en el área prefrontal del cerebro? Voy entonces a responder las preguntas en orden de llegada. Sé que son muchas preguntas, a veces queda de pronto algunas como sin resolver, pero la idea es como que paulatinamente se vayan resolviendo. Entonces, cuando hablamos de una alerta conductual, en el área prefrontal nos estamos refiriendo a un estado de activación, un estado de activación o más bien un estado como de preparación del comportamiento que depende también de esa corteza prefrontal. Recuerden que la corteza prefrontal tiene que ver con lo que ayer estábamos trabajando del control ejecutivo, de cómo nosotros también tenemos una regulación emocional, una regulación atencional y que también está la parte de la toma de decisiones que tiene que ver también con esa alerta de la conducta. Entonces, en general, cuando hablamos de la corteza prefrontal, recordemos, implicada en funciones a nivel ejecutivo, funciones mentales superiores, pero cuando hablamos específicamente de una alerta conductual, es un estado en que una persona pues no solamente se relaciona con el autismo, es a nivel general, cuando tenemos un control voluntario,
de nuestra conducta, por ejemplo, esperar el momento adecuado para hablar, el momento adecuado para movernos, el momento adecuado de pronto para intervenir o para hacer algunas actividades, es decir, estar atentos y listos para actuar, para responder ante estímulos que son relevantes. Entonces es un estado que requiere una activación adecuada, es decir, es un estado de alerta, pero tiene que ver con esa parte prefrontal, es una alerta diferente a la alerta que tenemos en el sistema, pues en otro sistema que no los quiero pues como confundir, pero sí, es un estado de alerta donde eh, está centrado en tareas que demandan atención sostenida, demandan planificación, demandan autocontrol. Y en el contexto clínico, de pronto más neuropsicológico, relacionándolo ya un poco con lo que es el autismo, es esa impulsividad. Entonces, una dificultad de pronto para inhibir esas conductas inadecuadas, por ejemplo, las estereotipias, que entre comillas, pues no son inadecuadas, pero si lo queremos ver de esa manera, en el control de alerta es eso. Eh, el problema también de planificar, de anticipar o de prever de pronto esas consecuencias que va a tener una, una persona. Por acá veo otra pregunta de María Camila que nos hace. ¿Cómo se puede trabajar, cómo se puede trabajar la coherencia central debilitada? Entonces, ¿cómo la podemos estimular? Nosotros, cuando trabajamos la coherencia central débil, que es un estilo, recuerden, de procesamiento centrado como en esos detalles. La idea no es que los pacientes dejen de tener esa coherencia central debilitada, recuerden que también es una fortaleza, pero sí es que los pacientes tengan técnicas o que tengan herramientas para favorecer ese pensamiento más globalizado, un pensamiento de pronto más integrador sin perder la fortaleza que tienen. En las personas con trastorno del espectro autista, ¿qué es lo que queremos trabajar? Primero queremos trabajar, y es un trabajo con imágenes incompletas o, por ejemplo, imágenes borrosas. Entonces, cuando se presentan imágenes incompletas, nuestro cerebro inmediatamente la completa, ¿cierto? Si yo les presento, por ejemplo, un lápiz sin una punta, ustedes van a decir, ah, a ese lápiz le falta la punta. O les presento, no sé, unas tijeras sin el filo, van a decir, le falta el filo. Entonces, con el trabajo con imágenes incompletas, o que también se llama pues imágenes borrosas, el objetivo es inferir ese conjunto de las partes. Entonces, una imagen de pronto fragmentada y pedirle que adivine de pronto qué es. Un ejemplo, una parte pues de una bicicleta. ¿Qué crees que es esto? Pero solo es una parte de una bicicleta, puede ser el manubrio. También facilita mucho la parte de la coherencia central, no solamente visual, sino también del lenguaje, por ejemplo, ir más allá de lo literal. Entonces, una lectura de un cuento o una lectura de historietas para preguntas de pronto un poco más inferenciales. Entonces, preguntarle es una pregunta guiada. ¿Qué crees que pasará después? ¿O qué aprendió el personaje? Por ejemplo, en la parte de las fábulas, ordenar secuencias lógicas, mmm, juegos también de doble sentido, es como adivinanzas, metáforas, para flexibilizar esa parte del pensamiento literal, que recuerden que a eso también apuntamos a lo que es la teoría de la coherencia central. Entonces, preguntarle qué significa, no sé, que una persona lloró un mar de lágrimas, un ejemplo. Entonces, ¿qué sentido tiene? O que puede inventar una frase con doble sentido. Son herramientas que nos pueden también facilitar esa estimulación de la coherencia central. Sí, la teoría de las neuronas de espejo es muy interesante, Marion. Gracias, Jennifer. Bueno, el caso de las personas y la psicopatía es un tema muy, muy, muy amplio, pero sí. Sí, Edith, eh, los videos son muy interesantes, todos están en el material de estudio. Ahí los pueden encontrar en cada temática, organizados pues como por cada segmento. Una pregunta que nos hace Cintia, muy buena pregunta, dice lo siguiente. ¿Por qué los niños con trastorno del espectro autista en ocasiones actúan con agresividad? Tiene relación con las neuronas espejo. No siempre, pues no todos los niños, eso hay que decirlo, no todos los niños con trastorno del espectro autista eh, actúan agresivos,
pero sí, algunos niños con trastorno del espectro que actúan con cierta agresividad en ciertas situaciones, eso es importante. Sí existe una relación entre las neuronas espejo, aunque no es la única causa. Es decir, pues ayer hablábamos también de cómo una persona de pronto con trastorno del espectro se va a estresar y en un lugar, y sobre todo, por ejemplo, si hay hipersensibilidad, se va a estresar en un entorno ruidoso, en un entorno con muchísimo ruido. Entonces, no solamente es una causa de las neuronas espejo, es una causa que sí se puede relacionar, pero ¿por qué se pueden de pronto como vincular o por qué a veces los niños se muestran agresivos? La agresividad en los niños con autismo no es una intención dañina, es decir, no es la agresividad que de pronto vemos en un niño con bajo control de impulsos o con otro tipo de diagnósticos, no, no es con el daño o con la intención, a eso hay que diferenciarlo, sino que es una forma de expresión porque no hay una buena regulación emocional, hay una sobrecarga sensorial o una sobrecarga emocional, entonces hay dificultades en la comunicación, donde a veces no saben expresar lo que sienten y como seres humanos a veces, incluso lo vemos en los niños más pequeños sin autismo, reaccionan de manera impulsiva, se frustran al no ser entendidos, entonces explotan a nivel de gritos, a nivel de pronto de manoteos, pero en general, pues, ¿qué tiene que ver con las neuronas de espejo? Que es como la pregunta que nos hace Cintia. Ya sabemos que se activan cuando vemos a otros actuar. Entonces, cuando no comprendemos las intenciones, cuando no comprendemos las emociones de los demás, es difícil. Entonces, pues, las investigaciones en neuronas espejo empiezan entonces a ver que pues que el niño tiene dificultades para comprender si está triste o si está enojado, si el otro está triste o está enojado. Entonces, esa no comprensión los lleva también a una frustración, eh, y por eso es que a veces reaccionan como sin leer el contexto emocional, lo que lleva entonces de pronto a respuestas que son como desajustadas o respuestas que se pueden percibir como agresivas, agresivas en el sentido de una agresividad sin daño y que no necesariamente es por rebeldía, no necesariamente, entre comillas, es por hacer daño, por solo hacerlo, sino una dificultad en esa empatía automática y en esa interpretación social y que realmente entonces ahí es donde van a tener dificultades en la no comprensión. Si uno no comprende algo, uno muy posiblemente se frustra y lo mismo pasa en la persona con autismo. Entonces, ¿cómo se pueden ayudar? Trabajar en estrategias para expresar emociones, pictogramas, por ejemplo, para los pacientes teanoverbales, frases un poco más cortas y más directivas, trabajar mucho en la teoría de la mente, que ayer di pues como algunos ejemplos para hacerlo, pero siempre igual favorecer esa regulación conductual, esa regulación a nivel emocional. Y que también vamos a ver acá, Cintia, en el diplomado, un método, que es un método de intervención, una intervención estructurada, que es el método TEACH, y la terapia ABA para poder trabajar también esto. Sí, Aurora, sí. Sí, Carmen. Creo que yo ya, pues, aunque no es la misma pregunta de Cintia, con los pictogramas podemos trabajar esa parte también de las neuronas espejo, poderlas estimular, pues esa parte de entender, por ejemplo, lo que otros piensan, o por ejemplo, las historias sociales también van a ser de mucha funcionalidad. Bueno, entonces vamos a ir al descanso. Sé que hay muchas preguntas. Eh, no, 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 no. Autismo y psicopatía no, no están relacionados. Son aspectos completamente diferentes. Pues el funcionamiento de las neuronas espejo en una persona con psicopatía y una persona con autismo son muy, muy diferentes. No, no hay vínculo, no hay relación. Bueno, por acá tengo algunas preguntas pendientes, entonces la idea es que cuando entremos del descanso pueda resolver esas preguntas que quedan pendientes. Vamos entonces a ir a nuestro receso y volvemos entonces para el próximo bloque.
Bueno, vamos a continuar con eh, las, las preguntas para luego entonces proseguir con la parte del tema número 2, que serían las definiciones y la clasificación del trastorno del espectro autista. Hay una pregunta que nos hace Claudia Zapata, que es la siguiente. Si los niños con autismo tienen dificultad en las neuronas espejo, ¿cómo es que tienen ecolalias? Entonces, recordemos que las ecolalias, pues la ecolalia en general, para responder la pregunta, para de pronto las personas que no tienen conocimiento o no sabían qué son las ecolalias o no saben qué son las ecolalias, es una repetición que puede ser de palabras o incluso en muchas ocasiones de frases que ha dicho otra persona. Entonces, si una persona, y que bueno, y que también las ecolalia no, hay algo y es que no siempre son inmediatas, puede tener pues como un retraso leve, o sea, pues como retardada en el tiempo. Entonces, un ejemplo, un adulto dice, no sé, ¿quieres agua? El niño dice, ¿quieres agua? Entonces, en vez de decir sí o en vez de decir agua, dice, ¿quieres agua? Ahí es cuando está la frase. Entonces, a veces puede, esa parte de las ecolalias, de hecho, es muy buena pregunta, porque recordemos que las neuronas espejo tiene que ver mucho con la imitación. Entonces, cuando hablamos de esas dificultades en esa parte del sistema de neuronas espejo, pues puede parecer muy contradictorio a primera vista, pero no lo es. Ya sabemos que son las neuronas espejo, entonces, ¿por qué los niños sí repiten frases, que sería la colalia? Porque la colalia no es una imitación funcional ni consciente, es decir, es un proceso diferente a la repetición automática. Entonces, a diferencia de lo que nosotros ya hemos visto de ese proceso de la imitación, que la imitación entonces requiere comprender, requiere también comprender esa intención del otro, es decir, como si una persona me dice hola, yo pues saludo, ¿cierto? La ecolalia no es una forma como tal de repetir frases, pero con algo pues con una intención, esa es la palabra. Es decir, puede ser una forma de autorregulación, pues de repetir frases, por ejemplo, para calmarse, o puede tener una función más bien comunicativa, por ejemplo, decir una frase de una película que representa algo que la persona con autismo quiere expresar y tiene que ver con una memoria más asociativa, que no es necesariamente con imitación empática o con una imitación intencional, que es la parte de las neuronas espejo. Entonces, hay áreas diferentes en la ecolalia, diferentes de las neuronas espejo, porque recuerden que las neuronas espejo es una intención, pero acá, por ejemplo, en esa corteza auditiva primaria, en las áreas del lenguaje, como el área de Wernicke, que captan, pues, o que capturan o que almacenan frases. También tiene que ver otra estructura que es la estructura que nos permite recuperar esas frases, incluso, por ejemplo, mucho tiempo después, que es la memoria verbal a corto y a largo plazo, una memoria verbal auditiva, y que la colalia está más relacionada con ese procesamiento auditivo, con esa memoria verbal, no con las neuronas espejo, que recuerden que regulan esa imitación significativa, esa parte de la empatía, es decir, una imitación con significado sería, o con intención, serían las neuronas espejo, y las ecolalias tiene que ver con un procesamiento más desde la memoria auditivo verbal que con las neuronas espejo. Entonces, en resumen, los niños tienen dificultades en las neuronas espejo, o los niños con autismo, ya sabemos, para comprender esas emociones, las acciones sociales, unas acciones con intención, pero la ecolalia es una repetición automática, no es una imitación intencional, que es diferente ahí. Entonces, ¿por qué ocurre la ecolalia? Porque hay repetición auditiva, está un intento también de comunicación, pero es más de comunicación, no de repetición, y la colalia es muy útil para las personas con autismo, es decir, sí, en muchos aspectos, pues muchas veces es una etapa del desarrollo del lenguaje que se va a usar eh, para tener un intento de lenguaje funcional. Entonces, esa es como la diferencia. Bueno, por acá hay unas preguntas que se van a ir respondiendo conforme vamos avanzando a las temáticas, como el tema de los pictogramas,
la relación con DTA y TDAH. Y el material de estudio lo encuentran, pues se pueden comunicar acá. Yo les voy a entonces a dar el número de contacto de la coordinadora Paula. En el material de estudio está tanto pues la parte de los videos que nosotros vemos, otros casos clínicos que nosotros a lo largo del tiempo vamos a trabajar y se le pueden escribir acá a más 57 316 238 2081 o más 57 318 849 21 38 para que entonces se comuniquen con la coordinadora Paula y puedan obtener la certificación, que realmente pues la certificación es sumamente fundamental para poder escalonar en la parte académica o en la parte también laboral. Vamos a ver el tema número 2, que es la clasificación del trastorno del espectro autista. Pero antes, una recomendación, es una serie infantil española, se llama Pablo, y muestran, es un niño de 5 años, donde entonces el niño interactúa, el niño entonces muestra cómo es la parte de la imaginación, cómo son sus amigos, cómo son también las dificultades y los desafíos que de pronto enfrenta un niño de 5 años. La verdad es que es una serie que parece una serie infantil, pues de hecho sí es una serie infantil, pero que también nos ayuda a comprender un poco como la percepción que tiene un niño con autismo frente a las dificultades que va teniendo día tras día. Entonces la serie se llama Pablo, la pueden buscar, creo que también está en YouTube. La primera vez que me lo vi fue en Nat Geo Kids, pero que sé que en algunos capítulos lo pueden encontrar también en YouTube. Ahora veamos esto. Para comprender el autismo debemos saber qué son los trastornos del neurodesarrollo, porque recuerden que el autismo y trastorno del neurodesarrollo van a estar también vinculados. Es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, en general, cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, hablamos que tiene algo que es biológico, una alteración o que pueden ser también dificultades a nivel cognitivo y también conductual que van a interferir con una adecuada maduración de ese funcionamiento cerebral. Es decir, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de trastornos. Ahí también está el trastorno del espectro autista. Y en general son trastornos que van a aparecer en esa primera infancia, en esa parte del neurodesarrollo, por eso el nombre, y que impactan áreas como el lenguaje, que impactan la atención, que pueden impactar la conducta, el aprendizaje, las habilidades sociales, la coordinación incluso motora. Y está entonces el trastorno del espectro autista, que es el que estamos hablando. Está también esa parte del TDAH que vamos a ver. Está también la parte del trastorno del desarrollo del lenguaje, el síndrome de la Tourette, también hace parte de la clasificación diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo. La dispraxia, también es conocida la dispraxia como un trastorno de la coordinación del desarrollo, pero también está la discapacidad intelectual dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esos trastornos del neurodesarrollo van a estar consolidados en el DSM-5. El autismo, entonces, según los criterios del DSM-5, forma parte del grupo de trastornos del neurodesarrollo y se habla que el autismo tiene un origen neurobiológico que va a afectar esa configuración de ese sistema nervioso, del funcionamiento cerebral. Miren que ya también estamos hablando de la parte de la neurobiología del trastorno del espectro y que pueden haber dificultades en la comunicación, pues, comunicación e interacción social, en esa flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Entonces, en general, los trastornos del neurodesarrollo resultan en alteraciones funcionales de esa estructura nerviosa y que reflejan al fin y al cabo también problemas en la adaptación de los niños en un entorno. Pero recuerden que el entorno es quien limita, realmente por eso entonces en educación hay un DUA, un diseño universal del aprendizaje para el aprendizaje,
donde la idea es evitar esas barreras educativas, esas barreras comunicativas, y que cuando me refiero a problemas de adaptación es porque el entorno es quien pone los límites, del entorno es quien pone las barreras. Un ejemplo, si yo tengo una persona que está en silla de ruedas, una persona que está con dificultades en la movilidad de la rodilla, una persona adulta, un ejemplo, o una persona que está en muletas y lo pongo a subir una escalera, es el entorno quien está poniendo las dificultades, no en sí la persona. ¿Por qué? Porque si tengo una escalera eh, y tengo una rampa, pues la persona ahí no va a tener las mismas dificultades, va a tener mejor acceso y la idea es eso, en el diseño universal. Entonces son problemas de adaptación por el entorno, no por la persona, eso es algo importante, y que tienden a haber, digamos, unas alteraciones en el lenguaje, o más bien no alteraciones, sino una forma diferente de procesar, y en los trastornos del neurodesarrollo hay una alta comorbilidad entre ellos. No es extraño ver una persona que tenga TDAH y una persona que también tenga autismo, una persona que tenga, un ejemplo, la parte de trastornos del aprendizaje, como dislexia, discalculia, con TDAH. No es extraño ver una persona con dispraxia, que sería un trastorno de la coordinación del desarrollo, en una persona con trastorno del espectro autista. Entonces, hay una alta comorbilidad entre ellos, por eso se debe hacer un adecuado diagnóstico, y que en muchos de ellos hay una desviación o retraso en el alcance de los hitos del neurodesarrollo esperados. Retraso y desviación son dos conceptos que vamos a trabajar más adelante que son diferentes. Una desviación es una forma diferente, un retraso es que hay una lentitud en esa adquisición de ciertas habilidades o ciertas destrezas, pero que se adquiere paulatinamente. Y que en algunos de los trastornos del neurodesarrollo, recuerden, estoy hablando a nivel general, no explícitamente del autismo, podemos ver, digamos, una dificultad de manera generalizada en casi todos los dominios del desarrollo, y que la idea es eso, como hay dificultades diferentes, van a requerir intervenciones diferentes, es decir, intervenciones multidisciplinarias. Ahora ya hablando un poco de la parte del autismo, hablemos de la etiología. Entonces, resulta que la etiología en el autismo hay causas genéticas, hay causas ambientales, que las causas ambientales entonces pueden ser complicaciones obstétricas, infecciones intrauterinas, bajo peso al nacer o en una exposición de la madre a tóxicos durante ese proceso de embarazo, durante ese proceso de gestación. También otra causa puede ser la prematurez del niño al nacer o alteraciones en esas redes neuronales, como ya lo hemos trabajado, como ya lo hemos visto, alteraciones en funciones ejecutivas, alteraciones en neuronas espejo, alteraciones incluso también en esa parte de la teoría de la coherencia central o en el procesamiento del lenguaje. Entonces tenemos un 20% de una causa subyacente, una causa que se sabe o que se espera sea conocida, y un 80% que son esas causas que se desconocen, es decir, sin etiología. Resulta que cuando hablamos de los tipos según la etiología, podemos ver la parte idiopática y el autismo sindrómico, pero antes entonces de conocer esos aspectos, me quiero devolver un poco acá a los trastornos del neurodesarrollo para clarificarles algo, y es que siempre los trastornos del neurodesarrollo aparecen en la infancia, muchas veces antes de los 5 años. Ojo acá, no quiere decir entonces, y acá es importante también tener en cuenta para la etiología, que si una persona con autismo fue diagnosticada cuando tenía 30 años, cuando tenía 35 años, entonces el autismo se le fue desarrollando. No, no es así. ¿Por qué? Porque el autismo no es algo que de la noche a la mañana se desarrolle. No es que yo tenga 15 años y a los 18 años se cambie completamente mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo. Esto no pasa de esa manera. Siempre es un diagnóstico del neurodesarrollo, a pesar de haber sido diagnosticado a los 40, 50. Hay personas que tienen 60 años en este momento y que están apenas siendo diagnosticadas, y que realmente el nombre les da un alivio a una explicación de mucha sintomatología que de pronto pueden ver. Entonces, todos estos trastornos del neurodesarrollo van a tener que, van a tener una base neurológica, es decir, alteraciones en ese desarrollo cerebral, una
una presentación diferente de cómo funciona el cerebro y que todos los trastornos del neurodesarrollo tienen presentaciones leves, moderados o en muchos casos severos y que van a variar entre personas. Un ejemplo, una persona con TDAH puede ser completamente diferente a otra y pueden tener el mismo nivel de gravedad. Puede ser leve y dos personas pueden ser diferentes y que todas ellas, para poder hacer un buen diagnóstico, es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que requiere una evaluación clínica y que en muchos casos requieren intervenciones que son personalizadas como terapia de lenguaje, terapia ocupacional, la parte educativa, la parte neuropsicológica. Ahora sí, vamos entonces a entender un poco lo que es la etiología, ya teniendo en cuenta lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Antes de eso, creo que es importante ver cómo es el grupo de trastornos del neurodesarrollo que se pueden eh, conjugar entre sí, pero que la idea es diferenciar qué es TDAH, qué es autismo y qué viene siendo, por ejemplo, un trastorno específico del aprendizaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que son un grupo amplio. Ahora sí, continuando con esa parte de la etiología, tenemos causas genéticas, ambientales, recuerden la prematurez y alteraciones en las redes neuronales. Pero no solamente esto, y es que también tenemos tipos según la etiología, un autismo idiopático y un autismo que es sindrómico. En el autismo idiopático tenemos una representación de un porcentaje del 60% y en el autismo sindrómico de un 11 a un 37%. ¿Qué tenemos entonces? Hay que hacer una distinción entre estos dos tipos de autismo. Es importante tanto para el diagnóstico como para que nosotros como clínicos podamos hacer una planificación de todo el tratamiento. Nos debemos basar también en esto y en las intervenciones. Entonces, el autismo idiopático, es esta parte de acá que representa un 60%, es una causa desconocida, es una causa que no sabemos, es una causa que no hay un origen único, es decir, es cuando el trastorno del espectro autista aparece sin una identificación causal a nivel genético, ni a nivel neurológico, ni tampoco hay un autismo sindrómico, es decir, es una causa que no se sabe. Hay una alta prevalencia, creería yo, incluso más del 60%, y el diagnóstico se basa en que solo se dan con la lista de chequeos, es decir, solo con criterios clínicos del DSM-5, sin una condición genética clara, sin una condición médica asociada que sea evidente, y las características clínicas van a variar mucho entre las personas que tienen un autismo idiopático. Entonces, no hay un marcador biológico de trastorno de base. Cuando me refiero a predominio del sexo masculino, no es que más niños, y ojo acá que eso ya es algo que no se utiliza, no se dice que hay más niños con autismo que niñas con autismo, no. Se dice que el predominio del sexo masculino es ¿por qué? Porque actualmente hay más diagnósticos de niños perdón, de niños que niñas, pero es porque en las niñas ha sido diferente la presentación y ha sido más difícil la identificación, no es porque existan más niños que niñas con autismo, que más adelante lo vamos a ver cómo es el autismo en las niñas. Entonces las características clínicas varían mucho entre una persona con autismo a otra persona con autismo, así sea al mismo nivel, pero no suelen acompañarse de otras anomalías neurológicas marcadas, como lo vemos en el autismo sindrómico, que ya le voy a explicar, o anomalías, por ejemplo, físicas que pasan en el autismo sindrómico, como por ejemplo el síndrome de Rett y autismo, y que tenemos entonces un amplio espectro de gravedad, leve, moderado,
severo, si lo queremos ver de esa manera, pero el término correcto es nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y en el autismo sindrómico ya hay una causa que es una causa que conocemos, es decir, cuando me refiero sindrómico es que el autismo hace parte de el síndrome, un síndrome médico, un síndrome genético conocido, es decir, ocurre justo eh, cuando se presentan otras anomalías físicas, otras anomalías a nivel cognitivo o incluso a nivel estructural. Cuando me refiero a estructural, entonces me refiero a algo neurológico y que hay una causa que es identificable, hay una causa conocida. Entonces hay o pueden haber marcadores a nivel biológico que nos indiquen que hay un autismo asociado a, recuerden siempre asociado a, que se puede ver entonces en el síndrome de Rett, que ya no hace parte de la clasificación diagnóstico de autismo. Se pueden dar juntos, pero Rett, síndrome de Rett no es autismo, es decir, salió en el 2013 en la nueva clasificación diagnóstica. Anteriormente se hacía parte de, está también la esclerosis tuberosa, está también el síndrome de Angelman, está también el síndrome de Rett, que ya se los había mencionado, está, por ejemplo, también el síndrome de X frágil, que de hecho el síndrome de X frágil es el que tiene mayor prevalencia para, para diagnosticarse conjuntamente con el autismo, pues mucha comorbilidad, eh, donde entonces hay una prevalencia muy alta, pero es mucho más baja que el autismo idiopático. Es decir, la causa más alta es idiopática, incluso me atrevería a decir que un 80%. Y que hay unas características clínicas de ese autismo sindrómico que van a estar entonces vinculadas con qué. Primero que hay una presencia en el autismo sindrómico, ahí sí, una presencia de discapacidad intelectual mucho más frecuente. Ejemplo, en el X frágil, donde hay rasgos físicos, pero también hay un rasgo de discapacidad intelectual. En el autismo idiopático, no. También podemos entonces entender que hay rasgos físicos más marcados, como en el X frágil o en el síndrome de Angelman. Hay también aspectos neurológicos más específicos vinculados no al autismo, sino todo vinculado a lo que es pues la causa conocida o ese síndrome conocido y que van a haber epilepsias, van a haber problemas motores, mucha más dispraxia, van a haber incluso malformaciones a nivel congénito, entre otros aspectos, y que el diagnóstico se va a confirmar mediante un diagnóstico que es más genético. Entonces, por ejemplo, pues y otros estudios médicos complementarios. Entonces, se confirma, por ejemplo, que el niño tiene síndrome de X frágil, síndrome de Rett, a través de pruebas genéticas, a través de otras pues de otros hallazgos clínicos y que la intervención no es solamente abordar el autismo, recuerden que el autismo sería una causa o algo secundario, lo que prima es el síndrome, sería X frágil, síndrome de Rett u otros trastornos genéticos a nivel neurológico. Entonces, además de abordar ese autismo, también es trabajar con la condición subyacente, la condición médica, genética que subyace al autismo. Entonces, ¿cómo diferenciarlo en la práctica clínica? En la práctica clínica a veces puede ser incluso diferenciar qué es un síndrome X frágil, por ejemplo, y qué es un autismo. Entonces, hay que tener muy buen ojo clínico. ¿Por qué? Porque a veces, como les menciono, se puede confundir, pero primero es si ya hay una sospecha, por ejemplo, de un autismo sindrómico, si ya se sospecha que el niño de pronto tiene algún rasgo facial, si el niño tiene convulsiones, si por ejemplo hay una historia familiar de personas pues dentro del grupo primario con enfermedades genéticas de base, si el niño tiene por ejemplo rasgos dismórficos o rasgos faciales que son físicos inusuales. En el autismo hay algo importante y es que en el autismo no hay un rasgo facial. Es decir, se habían empezado a hacer estudios donde decían que los niños con autismo tienen no sé qué, la nariz un poco más grande. No, eso no es así. Es decir, los niños con autismo no tienen rasgos faciales, no tienen rasgos físicos identificables. Eh, pero en el X frágil sí. Entonces recuerden que siempre lo que subyace al síndrome, por eso es sindrómico, subyace siempre al síndrome. Entonces, claro, rasgos,
en el desarrollo, pero rasgos dismórficos o rasgos físicos inusuales en el X frágil. Entonces,